Bueno, quiero compartirle, ¿no? En las mañanas que tenemos de oración, esta semana estuvimos hablando de los obstáculos en las oraciones, ¿no? Y me gustó hoy fue la segunda, son 3 pasos, hoy fue el segundo y el tercero lo tenía para el viernes. Pero Dios me hizo sentir que lo tenía que compartir con toda la iglesia, así que voy a dar los 3 pasos que estuvimos hablando esta semana, hasta hoy hablamos de 2. A mí me gustó, ¿no? Porque al estar con estos devocionales, si bien uno sabe, ¿no? El que está en el camino, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, todo lo que nos digan es verdad, lo sabemos, otros no lo saben, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Nuestra memoria a veces se olvida de las cosas esenciales o de lo que necesitamos, o a veces por la angustia, por la desesperación o por el problema que estamos pasando nos olvidamos de situaciones porque siempre queremos hacer todo a nuestra manera y siempre a nuestro favor, ¿no? Y nos olvidamos de Dios. Si bien creemos en Dios y sabemos que Dios está, pero muchas veces lo corremos a Dios por un momento sin darnos cuenta y actuamos nosotros. Y cuando empezamos a actuar nosotros, Dios deja automáticamente de actuar. Pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros lo corremos, ¿no? Hablamos de que la buena voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Pero también dice que Dios siempre nos va a pedir permiso para entrar en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de nosotros el querer que Dios haga algo en nosotros, ¿sí? Porque Dios nos dio un libre albedrío, entonces nosotros elegimos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿pero por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Porque verdaderamente Dios va a hacer lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. ¿Me van entendiendo? Digamos, Dios no se mete, no se entromete en nuestras vidas, sino que Dios nos pide permiso. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo entraré en su casa, cenaré con él y estaré con él. ¿Sí? Pero si nosotros no abrimos esa puerta, Dios no entra, se queda del otro lado de la puerta. ¿Sí? Y a veces sin querer, ¿qué hacemos nosotros? Le cerramos la puerta a Dios. Yo quiero pensar, y lo pienso en mí, muchas veces lo pensé, de que es inconsciente lo que hacemos. Porque cuando tenemos una necesidad, lo primero que queremos hacer es solucionarlo, ¿o no? ¿Pero quién? Nosotros. Porque es nuestra esencia, ¿no? Yo puedo, voy a hacer, y cuando no doy más, y ya no dan más mis fuerzas, y ahí otra vez me acuerdo de Dios. No, pero si yo creo en Dios. Dios, vení, y Dios me dice a mí, ¿por qué no hiciste esto desde el principio? Iba a ser más fácil, ¿no? Pero a veces nos olvidamos porque nuestra humanidad nos lleva a hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y es una de las cosas más difíciles, o al menos para mí, no hablo en general, no hablo por mí, que quizás me cuesta, es entregarle las cosas a Dios desde el principio. Después cuando estoy terminando con la prueba, porque lo puse a Dios y Dios lo solucionó, ahí se me viene un razonamiento y digo, ¿por qué no lo puse a Dios en primer lugar? ¿Por qué no lo puse al principio a Dios y me hubiese ahorrado tiempo y disgusto? ¿No? Pero bueno, pero siempre nos acordamos de Dios cuando ya nuestras fuerzas no dan más. Y nosotros tenemos que empezar a entender de que Dios en lo pequeño o en lo mucho tiene que estar al principio siempre. ¿Sí? Voy a hablar de los obstáculos, ¿sí? De la oración. Cómo obtener, ¿no? Las respuestas a nuestras oraciones. Quizás no sé si más rápido, porque recuerden que vamos a hablar del primer punto, son 3 palabras que voy a darles, y la primera de la palabra, ¿no? Está en permanecer en Dios. Que el permanecer en Dios es estar en Dios y tener todo alineado a Dios, ¿no? Y vamos a leer en San Juan 15. San Juan 15, 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Dice que si pedimos todo lo que queramos, será hecho.
La palabra de Dios dice que si pedimos todo lo que queremos, va a ser hecho. ¿Sí? Qué buena, ¿no? Qué linda palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Permanecer. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen, en vosotros pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Sí? Dios nos da una promesa de que todo lo que vamos a pedirle, Él lo va a hacer. Pero primeramente nosotros tenemos que alinearnos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esta palabra dice que es permanecer en Él y en su palabra. Dos requisitos. Recuerda que siempre hablamos, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un beneficio, el beneficio de Dios para nosotros, ¿cuál es? Que si pedimos todo lo que queremos, Dios lo va a hacer. Y la responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Permanecer en Él y en su palabra. En todo beneficio que nosotros adquirimos, siempre tenemos una responsabilidad, ¿no? Así pasa en lo espiritual como pasa en lo terrenal. Si yo quiero un beneficio social, ¿qué tengo que hacer? Trabajar o hacer un curso para obtener ese beneficio. Si yo quiero un beneficio para viajar gratis en el colectivo, tengo que ser ¿qué? Jubilado o pensionado, ¿sí? Digamos, esta es la vida y así también Dios se rige, ¿no? Dios nos da un beneficio, pero nosotros tenemos una obligación. Y en el primer punto es que Dios, cuando oramos nosotros, Dios nos va a dar todo lo que queramos, pero sí permanecemos en Él y en su palabra. Y a veces es difícil permanecer en Dios, porque tenemos esto como humano, que lo queremos hacer nosotros. ¿Y qué hacemos en ese momento? Lo corremos a Dios. ¿Y qué hacemos en ese instante? Yo puedo, espera que lo soluciono. Me canso. Si es una deuda, pongo toda la plata que tengo, pero no llego. Y esto nunca va a poder solucionarse porque yo no tengo los recursos para solucionar esta situación. Son mis fuerzas. Pero Dios es todo. Entonces Dios dice, si vos permaneces en mí y en mi palabra, pedí todo lo que quieras y será hecho. ¿No? ¿Cómo nos cuesta permanecer en Dios? Porque si todos permaneciéramos en Dios en todo tiempo y en todo momento, tendríamos todo lo que quisiéramos. Pero como nos cuesta permanecer en Dios y en su palabra, nos cuesta un poco más, ¿sí? Y yo doy fe de que muchos de nosotros vivimos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Vivimos milagros de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permanecemos en Dios, ¿no? Permanecemos en Dios cuando nuestras fuerzas se acaban. Pero imagínense si permanecemos en Dios desde el principio. Todo sería más fácil, ¿no? Pero bueno, Dios ya nos conoce que somos humanos, ¿no? Y esa es quizás una de nuestras debilidades. Muchas veces perdemos el tiempo en no permanecer en Dios al principio. No, yo a veces digo, le doy gracias a Dios porque su misericordia me hace acordar que tengo a Dios en mi vida. Y uno dice, ay, pero ¿cómo? ¿Qué no te acordás que tenés a Dios? Sí, todos los días me acuerdo de Dios, pero en los problemas, en las situaciones, cuando uno se desespera, es como que se olvida de todo, ¿no? Y yo siempre tengo una voz adentro, que yo sé que es Dios, que me dice, acá estoy. Y cuando yo siento esa voz, es como que ya me tranquilizo. Entonces ahí miro al cielo y le digo, gracias Señor porque sé que vos tenés el control de todo. Y eso es ponerlo a Dios en primer lugar en toda circunstancia que vivimos, ¿no? Y todo lo que pidamos en Él, si permanecemos en Él y en su palabra, será hecho. Amén. Qué lindo es escuchar estas palabras, ¿no? A mí me encanta poder refrescar esta palabra, ¿no? El saber de que tenemos un Dios poderoso que hace lo imposible en nuestras vidas. Que todo eso que creemos que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Sí? Lo creemos, y no solo lo creemos, sino que también lo vivimos. Podemos vivir eso. Amén. Vamos por el 2, que es la que hoy habíamos hecho, ¿no? Vamos a abrir la Biblia en Isaías 58. En este punto 2
Es así. ¿Estamos tratando al otro como Dios nos trata a nosotros? Vamos a ver. En Isaías 58, 6 al 9, yo en esta puse la versión de Dios habla hoy, ¿sí? Quizás no es muy diferente igual, pero tiene algunas palabras que es más entendible. Pero es lo mismo. Dice, pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desate los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, que compartas tu pan con el hambriento y que recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión. Sí, hasta ahí. Muchas veces nosotros saboteamos nuestras propias oraciones, ¿no? Y eso es lo que hablábamos un poco, ¿no? Dice que en Isaías 58 Dios habla del verdadero ayuno, ¿no? Que el verdadero ayuno consiste en no oprimir a otras personas, sino en ser de bendición para otras personas, ¿sí? Para reducirlo a lo que es Isaías 58. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos oprimir a nadie. Y uno dice, porque yo me lo pregunté cuando leía esto, ¿pero cómo oprimimos? Yo creo que no oprimo a nadie, ¿no? Yo creo que yo no soy una opresora. Y después cuando seguí leyendo, fui entendiendo lo que Dios habla acá. Muchas veces nosotros oprimimos a alguien hablando mal de alguien, ¿sí? Oprimimos a alguien juzgando a alguien. Oprimimos a alguien diciendo algo malo de la otra persona, ¿no? Injuriándola, decir algo de una persona que no está presente, ¿sí? Decir cosas malas de una persona que no sabemos si es verdad o mentira, pero decimos las cosas porque se nos vienen, ¿no? O porque alguien nos dijo que esa persona hizo tal cosa o hace esta cosa. Eso es oprimir a la otra persona con las palabras. Y ustedes saben que dice que nosotros debemos hacer, ahora yo le voy a dar otra palabra, cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios algo, no puede haber tampoco interferencias. Y muchas veces oprimir o no hacer la voluntad de Dios es estar en interferencia con Dios. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Al principio, el primer punto, dijimos que el que permanece en Dios y en su palabra, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos oprimir, sino que debemos dejar libre al oprimido. Que no debemos hablar mal de nadie, ni de nada, ni de ninguna situación, sino tenemos que estar bien con Dios. Voy a leer Efesios 6 para entender un poco más. Efesios 6, 7 y 8. Y dice así, sirviendo de buena voluntad como el Señor, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el bien que hagamos nosotros con otra persona es lo que vamos a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios nos trata a nosotros, Dios quiere que tratemos al otro. ¿No? La otra vez estábamos hablando con Diego y justo reflexionábamos en esa palabra ¿se acuerdan que había un hombre que le debía a un señor mucha plata? Y dice que este señor le pidió por favor que le perdone la deuda. ¿Y qué hizo ese gran señor? Le perdonó la deuda.
Pero dice que ese señor que se le fue perdonado la deuda, salió de ese lugar y fue a buscar al que le debía a él, que era menos plata, pero no importa. Fue a buscarlo y le dijo que le devuelva la plata si no lo iba a meter preso. Dice que al enterarse el otro señor que le había perdonado la deuda, se arrepintió y le dijo, ¿cómo no vas a perdonarlo si yo te perdoné a vos? Así como yo te hice a vos el bien, vos tenés que hacerlo con el otro. Y de esto es lo que habla esta palabra, ¿no? Que nosotros no debemos oprimir a nadie, porque Dios a nosotros no nos oprime. Que nosotros debemos asistir al necesitado, porque nosotros somos necesitados de Dios y Dios nos asiste. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros, eso lo tenemos que hacer con las personas. ¿A pesar de qué? De nuestra humanidad. A pesar muchas veces de nosotros mismos. A pesar de que nosotros digamos, pero no se lo merece. ¿Y nosotros no merecemos todo de parte de Dios? ¿No? ¿Nosotros somos tan buenos que merecemos todo de Dios? Entonces es algo que nosotros mismos debemos analizarlo, ¿no? Así como nosotros queremos que Dios haga con nosotros, nosotros debemos hacer con el prójimo, con el vecino, con el hermano, con el que sea. Me encantaron estas palabras porque es para reflexionar, ¿no? Y a veces pensamos, ¿por qué yo estoy orando y muchas veces no llega la oración? O, ¿qué pasa? Que hace mucho que estoy orando por esto y no sé si, ¿será que Dios no existe? ¿Será que la Biblia es mentira? ¿Será que todo esto es una fantasía y yo me estoy creyendo algo que no existe? ¿No? Muchas cosas nos podemos preguntar, que son válidas, pero también debemos reflexionar en lo que nosotros hacemos para que la palabra de Dios sea cumplida en nuestras vidas. ¿No? La palabra de Dios que dice que no debemos oprimir a nadie, que debemos asistir al necesitado, y así como nosotros no debemos oprimir a nadie, Dios a nosotros no nos oprime y nos sacia, que quiere decir que Él viene a nuestra ayuda. Y así es como nosotros debemos hacer con las otras personas. Amén. Después vamos a la tercera palabra, que dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Y esta está en Efesios 5. Espérenme que estaba por acá, no la tengo. Efesios 5:2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Debemos exhibir, dice, una actitud amorosa. La Biblia dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable. ¿No? Entonces muchas veces nosotros no andamos en amor, ¿no? Es como una realidad nuestra. Nosotros amamos al que está al lado nuestro, pero nos cuesta amar al que no queremos, o nos cuesta amar al que no conocemos. Pero Dios nos insta, ¿no? A amar, ayudar, hacer el bien a la persona. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo Dios quiere que nosotros estemos con un corazón que ame a la otra persona, que nuestro corazón esté dispuesto a ayudar al que necesita. Y en esa acción está el amor de Dios, amén. Después vamos a leer en Jeremías 17. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿No? Muchas veces creemos que Dios no nos escucha o Dios no nos oye. Y al principio hablábamos de que tenemos que permanecer en Dios y en su palabra. Y la segunda parte dice que no debemos oprimir a nadie, ¿sí? No debemos hablar mal de nadie. Y acá en esta parte dice que tenemos que vivir en amor, ¿sí? Si nosotros aprendiéramos estas tres cosas, creo que nuestra oración con Dios sería más fluida y verdaderamente Dios todo lo que le pidamos lo va a cumplir. Como dice al principio, ¿no? Cuando estuve, ¿no?, viendo estas palabras, la verdad que me gustó porque Dios me habló a mí personalmente y quería compartirlos con ustedes, ¿no? Que todo lo que nosotros lleguemos a necesitar o estamos necesitando, para Dios es fácil darnos, pero que debemos sacar la humanidad del medio, porque Dios no es humano, es espíritu, y en ese espíritu que Dios está, en ese lugar que Dios se encuentra, Dios nos acepta, pero debemos, ¿no? Debemos permanecer en Él, permanecer en su palabra. Debemos dejar de oprimir, ¿sí? Y debemos vivir en el amor de Él. Tres cosas son, que quizás sea difícil para nosotros, pero que no es imposible. Por algo está escrito y por algo Dios hoy nos recuerda, ¿no? De que Él quiere hacer maravillas, prodigios con cada uno de nosotros, pero que debemos principalmente permanecer en Él y en su palabra. Yo oraba hoy a la mañana y decía que Dios nos ayude, ¿no?, a permanecer en Él y en su palabra. Que Dios nos enseñe a no oprimir más. Sé que cuesta, aún Dios dice que la lengua del hombre, ¿no?, es lo peor que puede tener un hombre, es una lengua, ¿sí? Hoy estaba viendo, no lo puse acá porque si no era muy largo, pero estaba viendo que dicen que cuando vamos a una revisación médica, que siempre nos hacen abrir la boca y sacar la lengua. Sí, porque dicen que los médicos se dan cuenta por el estado de la lengua cómo está nuestra salud. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, yo tampoco sabía, me enteré ahí. Yo pensé que era por la garganta, no, también es por eso, es por el estado de la lengua, si está blanca, si está esto, es como ellos ven, ¿no?, cómo estamos. Y así también Dios sabe cómo estamos, ¿no? De la misma manera que el médico ve nuestra lengua, así también Dios ve nuestra lengua, ¿no? Entonces, y ve en qué estado estamos. Que Dios nos encuentre en este tiempo, yo digo, que Dios nos dé sabiduría como hijos de Él, ¿sí?, para permanecer en Él y en su palabra. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos en Él, amén. Para que todas esas necesidades que tenemos, que Dios sabe, también dice su palabra, que Dios sabe qué necesidades tenemos, no se cumplan en Él y podamos verlo en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Amén. Nosotros vivimos la gracia de Dios todo el tiempo y por eso yo también le doy gracias a Dios. Y quiero en este tiempo darle gracias a Dios también porque sé que siempre Dios está, Dios siempre tiene misericordia. No es que porque no cumplamos con estos requisitos Dios no va a cumplir sus promesas en nosotros. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, ¿sí? Y en esa soberanía de Dios, Dios nos ama, pero si permanecemos en Él y en su palabra, imagínese lo que Dios puede hacer en su vida. Aún más cosas de la que hoy está viviendo, ¿sí? Hoy estamos viviendo lo mínimo de Dios, cuando Dios quiere darnos lo máximo. Amén. Vamos a orar.